De hijo invisible a hombre imparable. La verdad que me hizo conquistar mi libertad y éxito. Siempre supe que algo andaba mal en mi casa, ¿sabes? Pero nos acostumbramos, nos lo tragamos, pensando que es normal. Crecí escuchando que yo no era suficiente, que mi hermano Marcelo era el orgullo de la casa y que yo era solo una carga más. Fingía que no me importaba, pero cada palabra se me quedó grabada. Trabajé desde pequeña, enfrentándome sola al mundo, mientras ellos se quedaban en casa, viviendo de mi abuelo Antonio, el único que realmente se preocupaba por mí. Pero nunca supe cuánto era capaz de sabotearme mi propia familia. Hasta ese día, era mi 24 cumpleaños, un día que jamás olvidaré. Llegué a casa del trabajo exhausta, como siempre, y lista para afrontar otro pastel barato y un cumpleaños forzado. Pero cuando mi abuelo apareció en casa, sentí una sensación extraña, como una dosis de realidad. Era la primera vez que me veía en años, y solo entonces me di cuenta de cuánto echaba de menos que me trataran como a un ser humano. Me abrazó, me miró a los ojos y me preguntó por mi vida. Algo que mis padres nunca hicieron. Eso solo me habría conmocionado, pero aún quedaba más. Fuimos a cenar a un restaurante que jamás imaginé pisar. Un lugar elegante y hermoso, donde me sentí como un extraño. Pero mi abuelo estaba allí, sonriendo, tratándome como a alguien importante. Aunque me sentí cómodo por primera vez en mucho tiempo, también noté las miradas en los rostros de mis padres y Marcelo. Todos estaban incómodos, revolviéndose en sus asientos como si ocultaran algo. No sabía qué era, pero tenía esa extraña sensación en el estómago, esa intuición que intentamos ignorar. Pero la sorpresa llegó al final de la noche, cuando mi abuelo me preguntó inocentemente si me había gustado el deportivo que me había regalado para mi cumpleaños anterior. Me quedé paralizada. Nunca había recibido nada más que ese asqueroso pastel del supermercado. Recuerdo mirarlo con la mirada perdida, diciéndole que solo había recibido un pastel, y fue entonces cuando vi cómo las caras de mis padres cambiaban por completo. Mi madre palideció. Mi padre dejó caer los cubiertos sobre la mesa. Incluso Marcelo se quedó callado por primera vez en su vida. Mi abuelo parecía serio. Nunca lo había visto así, y el corazón me latía con fuerza en la garganta. Fue uno de los momentos más humillantes y liberadores de mi vida. Allí, delante de todos, mi abuelo descubrió que mis padres habían vendido mi coche. Se quedaron con el dinero gastándolo todo en viajes, ropa y lujos para Marcelo, mientras yo me mataba trabajando. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y alivio. Rabia porque demostraba que nunca les había significado nada. Vergüenza por haber creído que yo era el problema todo este tiempo. Y alivio porque por primera vez alguien veía lo que yo siempre había sabido. Mi abuelo se levantó de la mesa y dijo que no les daría ni un céntimo más. En ese momento supe que mi vida iba a cambiar. Después de esa cena no volví a casa con ellos. Mi abuelo me llevó directamente al hotel donde se alojaba. En el coche, recuerdo que la cabeza me daba vueltas. No podía ni hablar. Me lo explicó todo, que durante años me había enviado dinero, no solo para ayudar con las cuentas de la casa, sino también para que pudiera estudiar, vivir mejor y tener la oportunidad de crecer. Y todo acabó en los bolsillos de mis padres y Marcelo. Tuve que contener las lágrimas porque era demasiado para digerir. Años de mi vida siendo tratada como basura mientras ellos vivían bien a mi costa. Era repugnante pensarlo. En el hotel no pude dormir bien. Miraba al techo, recordando cada comentario, cada vez que me llamaban inútil, complaciente, cuando en realidad siempre me las había arreglado sola. Lo asimilé y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que nunca encontraría paz en ese ambiente, que podría trabajar el resto de mi vida y siempre me harían sentir inferior. Cuando amaneció,
Mi abuelo ya lo tenía todo planeado. No me preguntó si quería irme, solo dijo: Miguel, te vas conmigo, salgamos de este infierno. Era la primera vez en años que alguien decidía ayudarme, no explotarme. En menos de una semana lo tenía todo resuelto. Pagó mi vuelo él mismo, organizó todo lo que necesitaba y abordé un avión a otro país. Recuerdo estar en el aeropuerto con una mochila vieja a la espalda, una mezcla de miedo y libertad que nunca antes había sentido. Miré mi teléfono por última vez, lleno de mensajes de mi madre intentando manipularme, hablando de familia, como si lo que había vivido hubiera sido una familia de verdad. Lo borré todo sin leerlo. Llegar al país de mi abuelo fue como entrar en un mundo completamente nuevo. Su hogar era una realidad diferente, una casa enorme y cómoda, llena de cosas buenas. Pero lo que más me impresionó fue el respeto. Mi abuelo nunca me vio como una carga. Al contrario, me dijo sin rodeos que merecía una vida digna. Me llevó por la ciudad, me presentó a sus amigos, me organizó entrevistas de trabajo y me ayudó en todo. Recuerdo mi primer día en la empresa donde empecé a trabajar. Era un lugar en el que nunca imaginé entrar. Y llegué allí por mis propias manos, no porque nadie me diera nada. El primer sueldo que recibí allí fue un shock. Nunca había visto tanto dinero proveniente de mi propio esfuerzo en un entorno donde me trataban con respeto. Y no era solo el dinero, era volver a casa y tener paz. Era despertar sin que me insultaran ni me llamaran inútil. Era hacer cosas sencillas, como comprarme ropa sin hacer chistes. Todo me parecía increíble porque nunca había tenido nada de eso. Y no necesitaba mucho, solo necesitaba sentirme valiosa. Algo que nunca me permitieron sentir. Mi abuelo me miró con orgullo y yo por primera vez comencé a sentirme orgullosa de mí misma también. Tiempo después, empecé a recibir llamadas de Brasil. Al principio eran solo llamadas perdidas, luego mensajes de WhatsApp. Sabía que eran mi mamá, mi papá e incluso Marcelo, quien no movió un dedo. Los ignoré por completo. Pero cuando empezaron a llegar los mensajes a diario, con esos largos mensajes diciendo que estaban en apuros, que los iban a desalojar, que yo era la única persona que podía ayudar, sentí rabia, porque en su mente, incluso después de todo, yo seguía siendo alguien a quien podían recurrir. Era difícil no responder con odio, pero prefería el silencio. Por curiosidad, después de unos días, leí algunos mensajes. Decían que mi abuelo había dejado de enviar dinero, que estaban endeudados, que Marcelo estaba intentando reincorporarse al mercado laboral y que yo era su esperanza. ¡Caramba! Leer eso me dio asco. Años de mi vida siendo considerada inútil. Años soportando humillaciones mientras desperdiciaban lo mío. ¿Y ahora yo era su esperanza? Eso me convenció de que nunca miraría atrás. Recuerdo el día que mi madre finalmente me llamó llorando, diciéndome que la situación era insoportable, que iban a perder su casa. Por primera vez no sentí pena por ella. Simplemente le respondí: pídele ayuda a Marcelo, siempre ha sido el favorito. Y colgué. En ese momento me di cuenta de cuánto había cambiado. Siempre había deseado su aprobación, siempre había deseado un poco de cariño. Y ahí finalmente comprendí que nunca la tendría, pero que podría tener mi paz. Y fue la mejor sensación del mundo, la de no deberle nada a alguien que solo te había vaciado la vida. Mi abuelo me contó que en 1900, en realidad, los desalojaron y terminaron en un lugar pequeño, lejos de todo, con trabajos esporádicos. Marcelo, su favorito, finalmente tuvo que conseguir un trabajo de verdad. Sus vidas se volvieron un caos. Y yo estaba allí, viviendo cómodamente, ascendiendo en la empresa, pudiendo comprar mis propias cosas, conduciendo un coche que yo elegía, viviendo en una casa que me acogía de verdad. Y lo más importante, tenía paz. No se trataba de dinero, se trataba de dignidad. Y nunca podrían darme eso.
Hay días en que todavía me enojo al recordarlo todo. Hay días en que siento una opresión en el pecho al recordar cuánto esfuerzo puse en aquel entonces. Pero luego recuerdo que ahora tengo voz, que valgo. Ya no soy ese tipo que se deja humillar. Tuve que dejar mi hogar para descubrir mi potencial y le estaré eternamente agradecido a mi abuelo por eso. Fue la única persona que vio mi valor cuando todos los demás fingieron que no existía. Y eso me basta para seguir adelante sin mirar atrás. Lo más increíble de todo es que después de irme, me di cuenta de lo ligera que puede ser la vida cuando te distancias de quienes te hacen daño. No tenía ni idea de lo tensa que estaba hasta que empecé a vivir en paz. Cosas sencillas como despertarme y tomar un café en silencio sin que nadie me menospreciara me parecían un lujo. Y me di cuenta de que lo que más me agobiaba no era el trabajo agotador ni las dificultades económicas, sino el ambiente deplorable en el que vivía. Era cómo me trataban en mi propia casa. Salí de allí y se me aclaró la mente. Hubo un día en que me impactó de verdad. Conducía a casa del trabajo, escuchando música, y de repente me dieron ganas de sonreír. Era un día normal, con tráfico normal, pero me di cuenta de que estaba contenta con mi rutina. Antes solo me sentía agobiada, como si siempre estuviera en deuda, siempre buscando la aprobación. Entonces comprendí que podía construir mi vida sin necesitar la aprobación de nadie. Fue extraño darme cuenta de lo acostumbrados que nos volvemos a vivir infelices, pensando que es normal. Hoy en día miro hacia atrás y me duele recordar cuánto me sentía como basura en mi propia casa. Hacía todo lo posible por complacerlos y sin embargo siempre era la que menos pagaba. Trabajar mientras Marcelo jugaba videojuegos, aguantar sus bromas, ver cómo mi dinero desaparecía en sus manos, era humillación tras humillación. Y lo peor es que sentía que estaba equivocada. Creía que yo era el problema. Y eso es lo que más duele, el tiempo que perdí creyendo sus mentiras. Pero también creo que si mi abuelo no hubiera estado presente en ese cumpleaños, quizá nunca habría salido de ese hoyo. A veces solo necesitamos a alguien que nos mire de verdad, que nos diga, vales. Él fue esa persona para mí. Y no solo estoy agradecido por el dinero o la ayuda, estoy agradecido porque me abrió los ojos. Me mostró que podía hacer mucho más con la vida que simplemente sobrevivir. Y me enseñó que la familia no es quien te llama hijo, sino quien te respeta. Incluso hoy siguen intentando contactarme. De vez en cuando aparece un mensaje de mi mamá o mi papá intentando crear drama, hablando de que los extrañan, diciendo que la familia lo es todo y pidiéndome que les envíe dinero. No respondo, y si lo hago es solo para dejar claro que no los ayudaré. Tuvieron la oportunidad de tratarme bien cuando más lo necesitaba, pero decidieron pisotearme. Ahora que la vida se ha vuelto en su contra, no soy yo quien puede sacarlos de este atolladero. Hice mi parte, y ahora mi parte es vivir mi vida sin cargar con su carga. Sé que algunos podrían pensar que soy cruel, que debería ser servicial, que la familia es la familia. Pero cualquiera que haya vivido lo que yo he vivido sabe que llega un momento en que ya no es posible. No podemos ser el saco de boxeo de nadie, ni siquiera si ese alguien es nuestra propia familia. Aprendí a las malas que a veces la mejor manera de amar a alguien es alejarse, para no perderse en el proceso. Tuve que alejarme para encontrarme a mí misma, para ser quien siempre he sido, sin las cadenas de la culpa y la manipulación. Hoy puedo decir que estoy bien, no solo económicamente, sino también psicológica y emocionalmente. Cada día que me levanto y voy a trabajar a lo mío, sé que estoy construyendo algo que es mío, sin depender de nadie. Hice lo que tenía que hacer para ser feliz. Y si antes me sentía invisible, ahora puedo mirarme al espejo y ver que soy más que suficiente.
Soy importante a mi manera, como aprendí a ser después de tanto tiempo asfixiada. Sigo pensando en cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado allí, en un lugar donde nada salía bien, donde mi esfuerzo nunca fue valorado, donde siempre fui la menor. Seguramente estaría amargada, perdida, atrapada en sus mentiras, pero hoy veo que, en realidad, la mayor batalla no fue contra mi familia, sino contra mí misma, contra la idea que me inculcaron de que no merecía ser feliz. Y hoy soy feliz y nadie me la puede quitar. Mi abuelo me enseñó a respetarme, me enseñó el valor de ser tratado con dignidad y nunca lo olvidaré. Y eso es lo que quiero llevar conmigo el resto de mi vida. Ya no soy ese Miguel que aceptaba migajas, que se resignaba a la falta de cariño y reconocimiento. Soy alguien que aprendió a valorarse, que ya no acepta que lo traten como si no importara. Y, sobre todo, soy alguien que ahora sabe que merezco ser feliz, a mi manera, con o sin la aprobación de nadie. No sé qué pasará con mi familia y, sinceramente, ya no me importa. No soy responsable de ellos, no soy responsable de cargar con el peso de sus decisiones. Lo que sí sé es que, incluso después de todo lo que he pasado, sobreviví. Y fui más fuerte de lo que creían. Hoy puedo decir con absoluta certeza, me levanté. Y si estás leyendo esto y te sientes como yo, quiero que sepas que tú también puedes. A veces, la mayor victoria proviene de alejarte de quienes te hicieron daño. Cree en ti mismo, porque lo demás se arreglará.